Los músculos masticadores pertenecen al sistema estomatognático, que es el encargado de realizar funciones como comer, hablar, masticar, deglutir, ya que aseguran el cierre de la cavidad bucal y también permite que el individuo sonríe, bese o succione. Comenzaré hablando sobre el músculo temporal, el cual se extiende en la fosa temporal en forma de abanico y se concentra bajo la apófisis coronoides del maxilar inferior mediante un tendón de inserción maxilar. En su cara profunda tendremos en su porción superior elementos óseos de la fosa temporal separados por tejido óseo adiposo, y en su mitad inferior pasarán elementos vasculonerviosos y se encontrará también la bola adiposa de Bichat, que va a ser la que contorne los bordes del músculo. Por otro lado, en su cara superficial, exactamente en la porción superior, encontraremos a la aponeurosis temporal y a su fascia, y en su porción inferior se encontrará el fascículo yugal, cubierto por el arco cigomático y por la parte profunda del massétero. Sus inserciones superiores se hacen en la fosa temporal y en la línea temporal inferior. Se inserta en la cara interna de la arcada cigomática o del arco cigomático y en los 2/3 superiores de la aponeurosis temporal que lo cubre. Las inserciones superiores se sitúan en la apófisis coronoides del maxilar inferior, en su cara interna y en el borde anterior. Se forma un fascículo en la parte inferior del ala mayor del esfenoides que termina en la línea oblicua del maxilar inferior o de la mandíbula. La aponeurosis temporal ayuda a proteger al músculo. Sus inserciones arriba están dadas por la línea temporal superior e inferior. Adelante se insertará en los contornos de los límites de la fosa temporal. Abajo se desdobla en 2 hojillas, una superficial que termina en el borde superior del arco cigomático o en su cara externa, y una hojilla profunda que termina en el borde superior del del arco cigomático. Disculpe. El músculo massétero, aplicado contra la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, se extiende hacia la cara cigomática. Su fascículo superficial se dirige hacia abajo y atrás desde el borde inferior y de la cara externa del arco cigomático, y se dirige hacia abajo para insertarse en el ángulo del maxilar o gonium y parte suprayaciente de la cara externa de la rama. El fascículo profundo parte del borde inferior y de la cara interna del arco cigomático. Sus límites anteriores rebasan a la rama cubriendo a la cara externa de la misma. Su aponeurosis se fija atrás en el borde parótido del maxilar, arriba en el arco cigomático, abajo en el borde inferior de la rama, y se lo conoce como un estuche osteofibroso, lo que acabo de mencionar. El músculo pterygoideo interno se lo conoce como el massetero interno. Sus inserciones anterosuperiores se darán en la fosa pterygoidea por debajo de la fosita escafoidea y en la apófisis piramidal. En sus inserciones posterior-inferiores se fija en la cara interna del ángulo de la mandíbula de la rama ascendente, que se une con fibras tendinosas del massétero para formar una cincha muscular. El músculo pterygoideo externo ocupa el espacio sobrante de la fosa cigomática, desde la apófisis pterygoides del esfenoides hasta la apófisis articular del maxilar. Forman una sola masa tendinosa hasta el cuello del cóndilo del maxilar, la cápsula y el menisco. Muchas gracias.